muchos comentarios, muchas denuncias. Algunos sindicatos dicen que el señor Will Rangel, que no sé cuántos años tiene al frente de la va para 7 años. Para 7 años. Estamos conversando con Carlos Labrador. Señalan que el proceso está amañado, que han alterado nóminas, que está haciendo el proceso a su beneficio. ¿Qué tiene que decir sobre eso Carlos Labrador? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, Ángel. Sí, efectivamente, nosotros desde el 2 de diciembre que se nombró esa comisión electoral, en un acuerdo entre Will Rangel y el secretario general José Boda, una alianza macabra, como hemos dicho nosotros, han venido haciendo una serie de hechos punibles, ¿no? Que nos ha permitido a nosotros denunciar definitivamente de que hay un megafraude en el proceso electoral de la Federación Petrolera, que de paso es la federación más importante tanto de Venezuela como de Latinoamérica. Ahí votan aproximadamente 78.000 trabajadores y nosotros hemos venido 78.000 a nivel nacional en 18 estados, 131 municipios, es decir, un proceso nacional. Un proceso nacional. De tal manera que hay un fraude ya cantado que está capitalizado en 4 aspectos fundamentales, Ángel. El primer aspecto es que están dejando por fuera a más de 30.000 trabajadores con derecho al voto, es decir, trabajadores que cotizamos para la industria. No votan. No votamos. Caso Carlos Labrador, un ejemplo, ¿no? Yo cotizo para la federación, tú agarras un recibo de pago mío, ¿verdad? Y puedes ver mi cotización a la Federación Petrolera. Muéstraselo allá a la cámara para que lo vea. La cotización por PDVSA, donde me descuenta a mí para la federación, y entonces yo no aparezco en el registro preliminar. Así como está mi persona, habemos más de 30.000 trabajadores. ¿Qué significa eso? Que son trabajadores que somos cotizantes de la federación y se nos pretende negar el derecho a votar el 22 de septiembre. Eso, por un lado, es un hecho punible completamente. Pero aparte de eso, están incluyendo, es decir, en el padrón electoral, que es de 41.000 trabajadores, están incluyendo aproximadamente 16.000 personas que no tienen nada que ver con la industria. O sea, 16.000 personas fuera de la industria. Fuera de la industria. Fíjate que este es un caso que lo voy a señalar acá, que tiene que ver con el padrón electoral, donde hay la inclusión de 13.000 trabajadores. Es decir, hay 13.000 trabajadores que no tienen nada que ver con la industria petrolera. De esos 13.000 trabajadores, hay aproximadamente 3.600 gerentes. Es decir, los gerentes de PDVSA, gerentes de las Petro a nivel nacional, Petroguayú, Petrotal, que no tienen nada que ver con la industria, que no tienen nada que ver con el voto, porque no son trabajadores afiliados, votan. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo probamos eso? Este es el último informe dictado por PDVSA de la nómina no contractual, es decir, nómina mayor. Y podemos ver, estos son los gerentes todos de la parte de Oriente, ¿no? Gerentes como, por decirte algo, gerentes que tienen que ver con recursos humanos, superintendentes de relaciones laborales, analistas de estadística, analistas de registro estadístico, o sea, gerentes que no tienen nada que ver y votan en el proceso. Son gerentes de estas empresas que tú me estás hablando que están a nivel nacional. Son outsourcing las empresas, ¿no? Exacto. Entonces son gerentes que no tienen por qué votar en ese proceso electoral, pero aparte de eso hay aproximadamente la cantidad de 7.200 trabajadores del sector de la construcción, que no tienen nada que ver con el sector petrolero, votan también en y la aparecen en el registro preliminar. Y trabajadores como PDVSA Industrial, que son compañeros que trabajan para la industria, pero que no son contrato colectivo petrolero, sino que son ley orgánica del trabajo, también aparecen. ¿Qué significa? Que esta inclusión de todos estos trabajadores trae como consecuencia de que efectivamente tengamos un mega fraude en este proceso electoral. Pero hay algo más interesante, Monaga, que tiene que ver con la situación de las inmigraciones. Más de 4.000 trabajadores, que ellos votan por citar o en Cabima, muchos de ellos votan en Cabima y aparecen votando en Apure. Otros aparecen votando en Oriente. O sea, ¿no? Los cambiaron de jurisdicción. Sí, y un cuarto elemento, y por eso que nosotros hemos resaltado los 4 elementos donde está el megafraude, que tiene que ver de que las elecciones en algunos casos se van a hacer en algunos cuarteles de la Guardia Nacional y en otros casos se van a hacer dentro de la industria petrolera. ¿Qué significa? ¿Por qué? Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué tienen que ver los gerentes entonces en esto? Precisamente porque si el trabajador va a votar dentro de las instalaciones, lo más lógico es que el gerente adelante, que el gerente presione, que el gerente
busque la manera de presionar al trabajador para que él vote por esa línea. Nosotros definitivamente también responsabilizamos muy responsablemente a los directores de asuntos sindicales del Consejo Nacional Electoral, que es la dirección que realiza estos procesos electorales. Definitivamente el Consejo Nacional, a través de esta institución, que es el Registro Nacional de Sindical, ¿no?, que es la que se encarga de organizar el proceso, han venido prácticamente siendo cómplices de esta barbaridad, de tal manera que nosotros ya en unas reuniones que hemos tenido con el Consejo Nacional, con los rectores, le hemos explicado, le hemos demostrado que hay un megafraude y que este proceso electoral, que debería ser una fiesta nacional, que el trabajador elija democráticamente, como lo establece el artículo 95 de la Constitución, no se convierte en un proceso amañado, en un proceso fraudulento, simplemente para favorecer a dos tendencias, tanto de José Boda como de Will Rangel. Una pregunta. Tú dices que hay, según este documento que estoy viendo acá, megafraude, 13.100 que están incluidos de manera fraudulenta. Pero votan 78.000. Sí, fíjate. Es decir, 13.000 todavía no afecta el resultado si de verdad ustedes tienen la mayoría. Ahí vamos. Fíjate que este es el último padrón electoral que paga PDVSA. En mayo, hace 2 meses, PDVSA le paga a la FUTE por concepto de cotización 69.000 trabajadores. Aquí no estamos metiendo los trabajadores y contratistas, simplemente estamos hablando de la nómina de PDVSA. De esa nómina de PDVSA, que son 69.000 trabajadores, que deberían estar en el registro preliminar, lo que aparece son 45.000. Es decir, que hay una diferencia de aproximadamente 24.000 trabajadores que no aparecen cotizantes. Repito, sin meter la nómina de las contratistas, 24.000 nomás directo de PDVSA. Si PDVSA paga en mayo a la FUTE una cotización por 69.000 trabajadores, ¿cómo es que tú me sacas mi registro con 45.000? ¿Dónde está el resto de los trabajadores? O sea, solamente aparecen entonces con derecho al voto 45. 45.000, de los cuales, repito, hay 13.000 que son, no claro, nada, ahí sí. Entonces hay una diferencia abismal. Pero fíjate que cuando revisamos el último proceso electoral, Ángel, que fue en el año 2009, el padrón electoral fue de 36.000 trabajadores. Si tú revisas, si fueron 36.000 hace 6 años y la industria aumentó prácticamente su caudal de trabajadores, ¿cómo tú me explicas a mí o cómo le explican estos señores a los trabajadores de que el padrón electoral no más que haya subido 9.000 trabajadores? Bueno, pero también hay 10.000 trabajadores que se han ido, han renunciado a PDVSA, algunos no les han pagado ni prestaciones ni nada. Sí. ¿Eso también no afecta No afecta porque acuérdate que cuando revisamos los números del proceso hace 6 años y este proceso, la realidad te dice que la nómina de PDVSA se abultó. O sea, si se abultó debería de haber más afiliados. Y lo demuestran los hechos. 69.000 trabajadores cotizaron en mayo, es decir, hace 60 días. Es decir, que ya esos 69.000 tienen derecho al voto. Pero hay una exclusión de 24.000 trabajadores, lo que significa que efectivamente estamos ante la presencia de un megafraude electoral y nosotros... Ustedes acusan directamente de ese megafraude a Will Rangel, actual presidente. Y a José Boda. Y a José Boda. Ah, pero que José Boda también aparece crítico de Will Rangel. ¿Pero están actuando juntos en eso? Fíjate que yo pienso que nosotros hemos obligado a José Boda a salir a la calle, ¿no? Y lo hemos obligado por lo siguiente. Cuando se nombra la comisión electoral, José Boda nomás que tiene 4 votos y saca 62 votos. Y dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, precisamente porque ahí descubrimos que había un acuerdo entre estas dos partes para adueñarse de la comisión electoral, que es la encargada de hacer el fraude. 7 eligieron para la comisión, 2 Will Rangel y 5 Will Rangel y 2 José Boda. Es decir, que hay una... Aparte que Boda, desde diciembre para acá, no ha sido hasta este mes, que Boda salió dando algunas informaciones, pero durante 5 meses hubo un silencio completamente, primero en cuanto a que 56 sindicatos que son miembros de la FUTE no pudieron participar para elegir la comisión electoral. 2, de que hay, repito, más de 30.000 trabajadores por fuera y Boda tampoco no ha dicho nada más. Cuando tú vas al Consejo Nacional no ves una sola impugnación de José Boda para decir, bueno, ya va, no lo vamos a impugnar. Boda fue respaldado por sectores de la oposición, creo, ¿no? Sí, Boda... lamentándolo mucho, y digo lamentándolo porque no debería ser, ya que el movimiento sindical tiene que ser autónomo, tiene que ser un movimiento de los trabajadores. Este es un proceso que tiene que ser de los trabajadores, no debería haber la mano política metida en ese proceso. Pero lamentándolo mucho, la política ha entrado a la federación, ha entrado al sector petrolero y prácticamente ahí o unos son de la derecha o otros son de la izquierda, ¿no? José Boda,
hay un secreto que está identificado con la mesa de la unidad, con la mesa de la derecha. Y Will Rangel, entre comillas, habla de que él es revolucionario y que él representa ¿Y Carlos Labrador de quién Nosotros somos de los trabajadores, definitivamente. Pero tú nosotros... estás identificado con el chavismo. O vamos... por lo menos con Hugo Chávez estuviste identificado. No, lo estoy. Pero una cosa es claro, la política y otra cosa es el sector laboral. Es decir, yo he sido crítico en cuanto a esto, y lo digo, nosotros creemos que un gran daño que se le ha hecho al sector petrolero es la inclusión del sector político, porque como venezolano, como ser humano, uno tiene su ideología, eso es algo natural, pero eso no tiene nada que ver con la situación laboral, son dos cosas muy distintas. Para ir al corte, las 4 razones por las cuales ustedes hablan de un megafraude, brevemente, para que la gente le quede esa idea clara. Exacto. La primera, la exclusión de más de 30.000 trabajadores. La inclusión, en este caso al revés, de más de 13.000 trabajadores que no tienen nada que ver. 3, la inmigración, trabajadores que no votan, que votan en un área que no es la original de ellos. Y 4, las mesas electorales en los cuarteles de la Guardia Nacional y dentro de las instalaciones imperiales. A tu juicio, esas 4 condiciones hacen de esto un megafraude donde Will Rangel sería reelecto presidente de la máxima central sindical en la industria petrolera. Sí, estas trampas lo están haciendo con esa intención. 6:25 minutos. Vamos al corte y regresamos con Carlos Labrador sobre el megafraude que se está haciendo en la industria petrolera.